Bien, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Saludos Buenas tardes, bien. desde el taller 4. Vamos a empezar nuestra clase virtual número 1, correspondiente al tema de fundamento o iniciación de la electricidad. Para eso pues, le voy a pedir que pongan en silencio los diferentes micrófonos para que pues tengamos una buena comunicación y en el momento de cualquier pregunta la van haciendo por el chat y abriendo sus micrófonos respectivamente. Entonces pues quisiéramos decirles que vamos a utilizar diversos software. Para empezar, vamos a estar utilizando este software que se llama Iniciación a la Electricidad y Electrónica. Vamos a repasar un poquito de historia antes de entrar en el índice del contenido. Básicamente nosotros podemos decir que antes del año 1800 el hombre iluminaba sus hogares con elementos de fuego como las lámparas de aceite, velas y cera. Entonces, quiere decir que inicialmente la electricidad, básicamente el hombre la utilizó para poder en alguna medida obtener o calor o visibilidad, y los elementos que eran formados de forma diversa utilizaban básicamente aceites vegetales o aceites de ballena, como ustedes lo pueden ver en la imagen, hasta que llegó un señor llamado Tales de Mileto sobre el año 600 a.C. y él descubrió que el ámbar, que es una piedra natural, cuando la frotaba con algún tipo de material, generalmente puede ser piel, no se sabe si era otro tipo de material, pero eran piel de animales, al frotarlo adquiría el poder de atracción sobre algunos objetos. Quiere decir que cuando él frotaba, como ustedes pueden ver en la imagen, el ámbar, que para nosotros hoy puede ser una barra de ebonita, en el texto la van a encontrar como una barra de plástico, muy parecida al peine que utilizan, ¿verdad?, muchos que tienen el cabello lacio para poder peinarse. Yo, por ejemplo, no puedo usar ese tipo de peine, pero ustedes sí, que tienen el cabello cholo, como uno dice. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que él descubrió en este momento el ámbar, que para nosotros hoy es el plástico, podía ser atraído por diferentes tipos de papel y objetos. Ahora, sin embargo, fue un filósofo griego, Theophrastus, en el año 374 al 287 a.C., el primero que 3 siglos después de Tales de Mileto estableció que otras sustancias tienen este mismo poder, dejando así una constancia del primer estudio científico sobre la electricidad. Entonces, básicamente nosotros podemos observar que esta curiosidad continuó en el tiempo y que este señor fue el primero que aplicó el método científico a este tipo de curiosidad. Posteriormente vemos que Benjamin Franklin confirmó que el rayo era efecto de la conducción eléctrica a través de un célebre experimento, en el cual las chispas bajaban desde una cometa remontada a gran altura hasta una llave que él tenía en su mano. Entonces, en el libro que yo les acabo de dejar como parte del material, en el apartado 1.61, electricidad atmosférica, está explicado al detalle lo que le pasó a Franklin, que Franklin no pudo encontrar la razón por la cual ocurría esto, pero acá científicamente sí está cómo se forma el rayo en la tormenta, y me gustaría que en la exposición que les estoy pidiendo que hagan a través del video de producción, donde ustedes van a constatar los efectos de la electricidad estática, me puedan ustedes agregar su concepto del material teórico que aparece aquí y poder explicar cómo fue la experiencia de Benjamin Franklin, ayudando a Benjamin Franklin si estuvieran hoy con él, explicándole con lo que ustedes están aprendiendo en ese texto. Así que en el apartado 1.61 habla de la electricidad atmosférica, explica mejor lo que le sucedió a Benjamin Franklin. Ok, el físico alemán Otto von Guericke en el año 1602 a 1686 desarrolló la primera máquina electrostática para producir cargas.
Miren qué ingenioso fue este señor que con polea y con una rueda pudo lograr a través de la fricción producir, ¿verdad?, la presencia de electricidad estática. Esta máquina consiste en una esfera de azufre, ¿verdad?, torneada con una manija a través de la cual la carga era inducida al pasar la mano sobre esa esfera. Y Alejandro Volta, más adelante, en 1745 y 1827, construyó la primera batería capaz de producir corriente eléctrica. Se inspiró en el estudio realizado por el físico italiano Luigi Galvani en 1737 a 1798. Entonces, yo sí quiero que en el trabajo que le estoy solicitando, ustedes me agreguen una línea del tiempo. ¿Qué significa una línea del tiempo? Donde ustedes mencionan el autor y la fecha y el fenómeno en que se caracterizó el desarrollo del descubrimiento de la electricidad estática hasta lograr los primeros experimentos formales, como los que se muestran con Alejandro Volta y los autores que vayamos viendo. Entonces es importante que me agreguen eso en la actividad, por favor. Observen que en esta pila él tiene como intercalado láminas de cobre. Observen, láminas de zinc, láminas de cobre, láminas de zinc, láminas de cobre, y tiene un terminal, dos terminales, y así pudo incluir estas láminas dentro de una torreta como en forma de emparedados, y pudimos ver, ¿verdad?, el avance. Hasta aquí quisiera hacer que ustedes hicieran alguna pregunta para aclarar. Si no tienen ninguna pregunta, pues me dicen, profe, estoy bien. Y si tienen alguna pregunta o alguien que quiera agregar algún comentario, me gustaría que lo pusieran ahí en el chat o pudieran en forma de audio. Adelante, muchachos. Los escucho. Todo quedó claro, profe. Sí, Samuel dice que todo está claro. Brian, Carvajal. Todo claro. Bien, perfecto. Entonces, nosotros podemos ver que más adelante Sir Humphrey Davy, este señor no es muy conocido. Quizás no lo mencionan porque su experimento fue progresivo en base a lo que existía. Él desarrolló la electroquímica haciendo uso de la pila de Volta o batería. Ya saben entonces de dónde viene el famoso nombre de voltaje o diferencia de potencial que van a usar toda su vida. Entonces es importante que este señor hizo ya unos avances sobre la pila de Volta, y en 1801 observó el primer arco eléctrico y la incandescencia en un conductor alimentado con una batería. Esto fue un gran adelanto. De aquí, jóvenes, la producción de la máquina de soldar y todos los elementos que tienen que ver con chispas, hasta la industria automotriz también se ha beneficiado de este efecto del señor Humphrey Davy en 1778 a 1821. Más adelante, el científico danés Hans Christian Ørsted. Este señor, creo que le hablé a alguno de mis estudiantes en la clase de taller 4 al grupo del C. Aquí está el ejemplo que le hablaba del ejemplo de cómo fue que Ørsted descubrió. Estaba con sus muchachos y de repente acercó una brújula y descubrió el electromagnetismo. Este fue el gran salto que se dio. Por causa de esto tenemos hoy abanicos, tenemos motores, tenemos generadores para que la electricidad llegue de allá de Chiriquí de Fortuna y Unión Fenosa nos pueda cobrar hoy. Tenemos hoy los generadores basados en el descubrimiento del electromagnetismo. ¿Qué observó él? Que al ver cómo la aguja de la brújula colocada por accidente cerca de un cable energizado por una pila se movió. O sea, estos estaban en un salón de clase y de repente un estudiante dice, profe, se está moviendo la aguja en el momento que chocaron los cables. Entonces, este descubrimiento puso en evidencia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Ojo, el señor fue Hans Christian Ørsted, 1777 a 1851. El señor William Sturger, en 1753 al 850, construyó el primer electroimán. Y de ahí pues tenemos los efectos que hoy conocemos a través de este potente experimento. Los electroimanes
Y en el caso del americano Joseph Henry, en 1799 y 1878 lo perfeccionó y observó que la polaridad cambiaba al variar la dirección del flujo de corriente. Así desarrolló el concepto de inductancia propia. O sea, ya aquí vemos que después del electroimán, que él dijo, yo puedo hacer que una corriente tenga polaridad positiva y negativa, a eso se le llama cambio de polaridad, y es la corriente alterna que nos llega hoy a las casas a través de los tomacorrientes. Entonces él pudo lograr una inducción en dos sentidos, y esto produjo nuevamente un concepto para prepararnos para la construcción de motores y generadores. Luego viene Michel Faraday, como les decía, en 1781 a 1867 dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad y estableció que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. La tensión inducida en la bobina que se mueve en un campo magnético no uniforme fue descubierta por él. Aquí pueden ustedes observar que hay tres variables importantes: movimiento, flujo de carga y campo magnético. El campo magnético lo produce ¿quién? El imán, lo están viendo ahí en forma de U. Luego, cuando hay movimiento del cable, entonces automáticamente se produce un voltaje inducido en el cable. ¿Esto por qué existe? Porque los electrones que tienen, que está compuesto el cable, está compuesto de átomos que tienen electrones en su última capa de valencia, adquieren energía o son inducidos por el campo magnético que es cortado por el alambre. Entonces aquí podemos ver que hay una pila que en cierta forma está enrollada entregando un voltaje, y por consiguiente el imán que vemos acá está produciendo un campo magnético que cuando corta el alambre está haciendo que los electrones del alambre comiencen a tomar, por así decirlo, una trayectoria en un solo sentido, y eso produce entonces la corriente eléctrica que vemos acá. Entonces podemos combinar lo siguiente: el generador tiene este principio: una pala mecánica que le llega agua, corta entonces el cable, mueve el cable, y el cable corta un campo magnético fijo en el generador, y luego se produce entonces un voltaje inducido. Esto lo descubrió Miguel Faraday. Yo quiero darle la oportunidad aquí a cualquier estudiante del C, que ya vimos el tema de los generadores, que nos puede explicar un poquito sobre lo que acabo de decir, o ampliar un poquito sobre lo que acabo de decir sobre los motores. Voy a pasar acá porque quiero dejar de compartir un momentito la pantalla para poder ver esto. Le doy la oportunidad a cualquier compañero del C. ¿Quién está por ahí? El único que está es Samuel. Samuel, desactiva tu micrófono y explícanos un poquito sobre el tema del generador para que los compañeros puedan escuchar lo que tú aprendiste sobre el tema de cómo se produce la corriente eléctrica desde allá del generador. Con tus palabras. Yo entendí que a través de un imán y un movimiento se produce electricidad. Sí, básicamente los generadores que nosotros tenemos en Fortuna generan electricidad de esta manera. Bueno, continuando con el tema, nosotros podemos ver que Michel de Faraday nos dio esa base. Sin embargo, el científico belga Zenobé Théophile Graham, 1826 al 1901, construyó la primera máquina de corriente continua, o sea, la famosa dínamo, y en 1870 patentó la máquina magnético-eléctrica para producir corriente continua. Ustedes han visto las bicicletas, ustedes que tienen unos focos, ¿verdad? La bicicleta que los muchachos le ponen foco, y atrás en la llanta, en la rueda de atrás, hay como especie de pareciera un capacitor gris, es como un generador. Esa es una dínamo. ¿Qué quiere decir? Que con movimiento de la bicicleta, de la rueda, usted está haciendo lo que está haciendo este señor. ¿Cómo se llama el señor? No, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se llama? Profe, le está compartiendo la pantalla. Ah, perdón. Gracias.
Y tienen que acordarme, acuérdense que yo estoy allá y estoy acá. Ajá. Ok, vamos a compartir. Vamos a explicarlo nuevamente. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, ustedes están viendo el movimiento que el señor está haciendo con la manigueta. Sí. Sí. Bien, el científico belga Zenobet Théophile Graham en 1826-1901 construyó la primera máquina de corriente continua, se llama la dínamo, en 1870, y él patentó la máquina magnetoeléctrica para producir corriente continua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes han visto, les comentaba, ¿verdad?, que ustedes tienen en la bicicleta, o los muchachos que usan bicicleta con foco y cuestiones, ellos le agregan esto, por así decirlo, pues luces. ¿Dónde obtienen esa electricidad para alimentar esas lámparas? Precisamente de este mismo principio, un dínamo que aparece. ¿Han visto ese aparato? Sí. ¿Quién la ha visto? ¿Sí? Ok. Bueno, básicamente es eso. Ahora, observe que tenemos nuevamente un imán, alambre y tenemos movimiento. Entonces hay tres variables fundamentales que siempre van a producir un efecto. Hay tres variables. Uno es campo magnético. Voy a preguntar esto. Otro es alambre en movimiento. ¿Y qué produce? Cargas, o sea, voltaje. Tres cosas importantes. Cuando yo muevo alambre, o sea, cargas dentro, o la sumerjo en un campo magnético, entonces voy a producir electricidad. Y eso es el principio del generador. Y eso es el generador que hace que nosotros podamos tener electricidad a larga distancia, como la tenemos desde Chiriquí hasta acá. Allá están los generadores y acá está, ¿verdad? Estamos recibiendo los beneficios. Entonces, Samuel Morse, en 1791 a 1867, mientras regresaba de uno de sus viajes, concibe la idea de un simple circuito electromagnético para transmitir información o telégrafo. Aquí están los principios de la Internet. En 1835 construyó el primer telégrafo. ¿Por qué yo digo que es el principio de la Internet? A ver, ¿quién me puede decir por qué yo digo que es el principio de la Internet? Es el principio de la Internet porque es aquella máquina que fue la primera en poder transmitir información de una manera electromagnética, por decirlo de alguna manera. ¿Usaba cable o usaba otro? Por acá, vamos rapidito. ¿Usaba cable o usaba otro medio para comunicarse? No, solo cable. No, necesito otro participando. Tengo 1, 2, 3, 4 estudiantes más participando. A Kevin dice cable. Utilizaba cable. Recuerden, pueden usar el WhatsApp, les digo, pueden usar el chat, como Chayanne y Kevin solo no están permitidos usar el chat y los otros tienen que hablar. ¿Estamos claritos? Sí. Ok, necesito a Rafael y a Samuel más despierto. Ok, aquí vamos entonces. Thomas Alva Edison. A ver, ¿quién me ayuda con Thomas Alva Edison? Produce la primera lámpara incandescente con un filamento de algodón carbonizado. Este filamento permaneció encendido 44 horas. Eso fue un logro tremendo porque ya no usaba aceite en la lámpara. Entonces este señor crea los primeros bombillos. Thomas Alva Edison fue un hombre que experimentó más de 1000 veces para poder obtener ese tipo de resultados. Y en 1981 otro. ¿Qué fue lo que se desarrolló también? Interesante. En 1881 se desarrolló el filamento de bambú con 1,7 lúmenes por vatio. En 1904 el filamento de tungsteno con una eficiencia de 7,9 lúmenes por vatio. En 1910 la lámpara de 100 watts con rendimiento de 10 lúmenes por vatio. Ok, entonces aquí vemos dos cosas importantes. La unidad de lumen se utiliza para medir el nivel de iluminación. Eso lo puede anotar por ahí. Y el vatio tiene que ver con la cantidad de watts. Por eso que los focos dicen tantos watts. Es importante que nosotros tengamos claro que ha habido evolución en la construcción del bombillo.
Ahora aparece un señor en palestra, Nikola Tesla, 1857 a 1943. ¿Qué nos hizo Nikola Tesla por allá que nos ayude? Nikola Tesla, sirvió americano, desarrolló la teoría del campo rotante, base de los generadores y motores polifacéticos de corriente alterna, padre del sistema eléctrico que hoy disfrutamos. Entre sus inventos tenemos el motor eléctrico. Aquí está el señor que creó el motor eléctrico, Nikola Tesla. Él, a través de la teoría importante de campos ¿qué? Rotantes. O sea, el campo magnético estaba rotando ahora, ya no estaba estético. Y eso aprovecha la suma de campos para producir los niveles de voltaje adecuados. Entre otros inventos, Tesla se le atribuyen en 1888 el motor de inducción, la mejora de la dínamo y el método para convertir y distribuir, ¿verdad?, corriente eléctrica. En la actualidad, gracias a la electricidad, podemos disfrutar de grandes comodidades y privilegios, todo ello a hombres como lo que acabamos de ver. Recordemos, ¿verdad?, en un momento el rostro de cada uno de estos grandes hombres, lo que le debemos tanto. Está Alessandro Volta, Davy, está el señor Christian Orser, Ampere, Simon Ohm, ya lo conocen, se lo presentamos ahí, ¿ve? Joseph Henry, el creador de la frecuencia, las señales, Michel Faraday, señor Henry, James Prescott Joule, Theophilus Graham, James Clerk Maxwell, el de la campo electromagnético, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Hilbert, Otto von Guericke, Benjamin Franklin, Luigi Galvani, Alejandro Volta, y nuevamente sigue repitiéndose. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿qué es lo que hay que construir? ¿Una línea del qué? Una línea de tiempo. ¿Y la línea de tiempo qué debe abarcar? A ver, otro estudiante. 3 elementos: nombre, fecha y lo que produjo cada uno de ellos. Y se hace una línea. El que no sabe cómo hacer una línea del tiempo, pues le voy a dejar una idea más o menos en el Classroom para que sepa cómo construirla. Esta sería nuestra tercera tarea y yo voy a ampliar esa explicación dentro de el Classroom en esta misma actividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Significa que usted tiene que volver a abrir el software y ir sacando lo importante. Bien, podemos ver aquí algunos de los avances tecnológicos que hoy podemos disfrutar en lo que de un modo u otro interviene la electricidad. Y podemos decir que hoy el hombre no concibe su vida sin electricidad. Esa es una gran realidad. Ok, voy a volver acá al material y vamos a entrar entonces de historia al índice de contenido. Y vamos a entrar entonces al apartado de electricidad. Y aquí vamos a ver algunas actividades en la parte de arriba. Hay 6 actividades que debemos nosotros completar hoy. Entre eso tenemos claramente el concepto del átomo, y todos sabemos que es la porción más pequeña de la materia. El primero que utilizó este término fue el señor Demócrito de Abdera en Grecia, porque él creía que todos los elementos deberían estar formados por pequeñas partículas, fueron indivisibles, y este es un concepto básico de ciencia que ustedes lo manejan desde que estaban en primaria, ¿cierto? En 1808 entonces Dalton formula su teoría atómica. En 1808, en ella rompe con las tradicionales ideas y posturas que existían sobre la materia, que estaba formada por átomos, y a partir de este momento comienza una etapa de la química, de la física, llena de asombrosas evidencias experimentales sin fundamento teórico. El concepto de átomo como partícula indivisible se mantuvo con éxito durante casi un siglo. No obstante, la electricidad y la electroquímica, en cuyo estudio ahondaron Ampere y Faraday, sugerirían una relación íntima entre la materia y las cargas eléctricas. Entonces, los átomos están formados por partículas, y aquí es importante tener esto claro. Estas partículas son el electrón, cuya carga eléctrica, jóvenes, observen, ¿de cuánto es la carga eléctrica de un electrón?
eléctrica negativa igual a 1,602 por 10 a la menos 16 Coulomb, y la masa es igual a 9. Disculpe. Vamos a leer bien. 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y su masa es 1083 por 10 a la menos 28 gramos, que se encuentra formando parte de los átomos de todos los elementos. Entonces, los electrones están en órbita alrededor. Dentro tenemos los protones y los neutrones. Los neutrones es una partícula elemental eléctricamente neutra y su masa ligeramente superior a la del protón, que se encuentra formando parte de los átomos de todos los elementos. También tenemos el protón. Observen que el protón tiene la misma carga que el electrón, y la carga del electrón como del protón se miden en Coulomb y es 1.602 por 10 a la menos 19, cuya masa es 1837 veces mayor que la del electrón. O sea que la masa de un protón es mayor que la masa de un electrón. ¿En cuántas veces? 1837 veces. Bien, representemos la distribución de electrones en la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica, vamos a ver qué nos sale. Aquí podemos ver la tabla periódica de los átomos. ¿Ustedes conocen la tabla periódica ya? ¿De química? Sí. Bien. Entonces no vamos a entrar en ese detalle. Vamos a volver acá para que tengamos claro que hay cosas importantes que hay que saber. Por ejemplo, el átomo de cloro, 287, quiere decir que el primer nivel tiene 2 electrones. Me refiero a este que está aquí. Se ve ahí con el movimiento del ratón, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Dice que el segundo nivel tiene 8 electrones y el último tiene 7 electrones. Entonces, el primer nivel es el que se encuentra más cercano al núcleo, y por consiguiente estos electrones están más fuertemente ligados al átomo que los que están fuera de él. El átomo de sodio, por ejemplo, tiene 281, significa 2 en el primer nivel, 8 en el segundo nivel y un solo electrón en el último nivel. Ahora, ¿qué es el núcleo? El núcleo ocupa una región del espacio 10.000 veces menor que todo el átomo. Sin embargo, casi toda la masa de un átomo está concentrada en su núcleo. ¿Qué es un isótopo? Átomos de un mismo elemento con diferentes números de neutrones en su núcleo atómico. Por ejemplo, el isótopo más común del hidrógeno no tiene ningún neutrón. También hay un isótopo de hidrógeno llamado deuterio con un neutrón y otro tritio con 2 neutrones. ¿Qué me interesa a mí? El concepto de iones. ¿Alguien me puede ayudarme con el concepto de iones? Los átomos no alterados son eléctricamente neutros. El número de electrones es el mismo que el de protones. Un átomo que tiene una carga eléctrica se llama un ion. Puede haber obtenido esta carga por perder electrones, en cuyo caso la carga es positiva, o ation, por capturar algunos electrones extra, haciendo la carga negativa anión. El proceso de convertir un átomo en un ion se llama ionización, de aquí el término energía de ionización. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? En el experimento que ustedes van a explicar, tienen que concentrarse en estos conceptos que aparecen aquí. Por ejemplo, el concepto de ion. ¿Por qué? Porque cuando usted frota un material con otro en su experimento, uno va a ceder cargas eléctricas. Ya ustedes vieron que el átomo tiene electrones en una nube, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y están distribuidos en capas. Bueno, los últimos electrones que están en la última capa se van a escapar, y al escaparse se van a convertir esos átomos que tenían esos electrones en un ion. Si perdió electrones, entonces va a tener una carga que no es neutra, va a ser carga positiva.
porque perdió electrones. Al perder electrones se le va a llamar ahora a ese átomo cation. ¿Me explico? Porque quedó con un exceso de carga como positiva y perdió ¿qué cosa? ¿Carga qué? Negativa. No, perdió carga ¿qué cosa? Negativa. Entonces, el que ganó carga negativa, o sea que el que ganó electrones, entonces se va a llamar anión, porque ahora va a tener un exceso de carga negativa que vinieron del otro material y obviamente lo desbalanceó. Entonces, el proceso de convertir un átomo en un ión se llama ionización. Cuando usted frota una barra de bonita y usted frota un material X, usted va a producir eso. Voy a ir acá a Langut y voy a dejar de compartir para explicar esto mejor y que ustedes puedan verme y puedan explicarlo más adelante. El proceso de ionización. ¿Cómo se da el concepto de ionización? Es sencillo. Inicialmente, usted siempre va a tener cuerpos que son neutros. ¿Qué significa neutro? Número de átomos, número de electrones y número de protones que son iguales en el átomo. Entonces, ese cuerpo se encuentra cargado de manera neutra, o sea, no tiene carga. Su carga es cero, porque tiene el mismo número de electrones y el mismo número de protones. Los protones no se pueden mover, están dentro del núcleo. ¿Quiénes son los que se van a desplazar? A ver. Los electrones. Los electrones, cuando adquieren una energía. Con la frotación, el calor producido hace que los electrones de la última capa de valencia abandonen el lugar por medio de una energía de ionización. Pero cuando hablamos de un ión, cuando yo tengo dos materiales y uno de ellos cede electrones, al ceder electrones se desbalancea y ya queda cargado. ¿Con qué carga queda? ¿Con positiva o con negativa? El que cedió electrones. Piensa un poquito. Positivo. Correcto. ¿Por qué positiva? Porque... ¿Qué le pasó a sus electrones? Si perdió. tenía 5 electrones y se fueron 3. Tenía 5 electrones y se fueron 3. ¿Cuántos electrones quedaron? 2. Obviamente. Y inicialmente, ¿cuántos protones habían en el núcleo? 5, ¿verdad? Sí. Y nunca salieron los protones porque están dentro del núcleo, ¿correcto? Sí. Entonces el cuerpo quedó con 5 protones positivos y 2 electrones negativos. Entonces el cuerpo quedó más positivo que negativo. A eso se le llama técnicamente cation. ¿Lo vio? Sí. Porque él quedó cargado positivamente, como dice la teoría. ¿Ahora sí? Ahora, hay un cuerpo que adquirió esos electrones. Entonces tiene un exceso de electrones. Antes ese otro cuerpo tenía, digamos, 4 protones y 4 electrones. Era neutro. Pero ahora se le sumaron, ¿cuántos electrones? 3. Ahora en vez de tener 4 electrones, ahora tiene ¿cuánto? 7. Si tiene 7 electrones y tenía 4 protones, entonces tiene un exceso de electrones. ¿Cómo se le llama eso técnicamente? Ión. Anión, porque tiene un exceso de electrones y está cargado negativamente. ¿Está clarito la explicación? Sí. Bien, ahora con esos cuerpos que están cargados, uno positivo y uno negativo, nosotros podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, una diferencia de potencial. ¿Qué significa? Que un cuerpo cargado positivamente y un cuerpo cargado negativamente, cuando se aproximan, se puede medir entre ellos una diferencia de potencial, y es lo que ustedes miden cuando miden una batería con un voltímetro. A eso se le llama voltaje, en honor al señor Volta, que fue el que creó la primera pila. ¿Están entendiendo ahora? Sí. Entonces, usted va a tener en el terminal positivo del voltímetro, lo va a conectar al terminal positivo de la batería, que se va a encontrar cargado, o sea, se va a encontrar, ¿verdad?, como un ¿qué? Cation, y el otro negativo de su voltímetro
lo va a conectar al terminal negativo, o sea, al anión. Y cuando usted mida ahí lo que le aparece en la pantalla del voltímetro, 3 voltios, 1.5 voltios en la pila que usted compra, 9 voltios, significa que hay una diferencia de potencial. Ya después, más adelante, cuando demos ley de Ohm, vamos a entender eso. Pero así inicia el concepto de potencial. ¿Estamos claritos? Sí. Bien, muchachos. Quiero avanzar y vámonos a la actividad número 2. Vamos a volver a donde estábamos anteriormente. Vamos a volver a donde estábamos anteriormente. Volver. Estamos aquí, estructura del átomo. Ya vimos la estructura del átomo, vamos a entrar al otro software, porque quiero que veamos el tema de la carga un poquito más ampliada. Y abran conmigo el otro software, vayan a la unidad y ahí ponen iones y vamos a ver el tema de los iones un poquito aquí para ampliarlos. ¿Ya lo ven en pantalla? Sí, Miren, ahí tenemos cuántos electrones y cuántos protones. 3 y 3. ¿Verdad? Bien, entonces ahí vemos ahora que se formó. Según la lectura, ahí ayúdame, Paul. Si a un átomo, Si a un átomo le quitan un electrón, obtendremos un catión positivo. ¿verdad? O un ion que positivo. O un ion positivo, un catión o ion positivo. ¿Dónde pasó eso, verdad? En el de la izquierda, ion positivo o catión, ¿verdad? Porque quedó cargado positiva, ¿qué? Positivamente el átomo. Positivamente. Y si a un átomo le quitamos un protón, obtendremos un ion ¿qué? Negativo. Claro, nosotros no vamos a quitar protones porque no podemos entrar al núcleo, pero lo que le está aplicando es el mismo concepto. Cuando un átomo queda desbalanceado y tiene un exceso ya sea de electrones, ¿ya? O de protones, va a tener un nombre. Por ejemplo, aquí tenemos el anión en función de ¿qué? De que tenemos más electrones que protones a mano derecha, ¿lo vio? Pero nosotros en efecto de electricidad y electrónica nosotros no podemos entrar al núcleo porque nosotros no tenemos, ¿verdad?, un reactor nuclear para hacer lo que se llama la fisión atómica. Eso es lo que, con eso se construye la bomba atómica. Cuando usted puede entrar al núcleo de un átomo y sacar esa energía, entonces la energía que se obtiene producto de romper esos enlaces entre los protones en el núcleo, se requiere, ¿verdad?, un reactor nuclear, y esa energía liberada es la que tienen los reactores nucleares para producir electricidad y otro tipo de artefactos. ¿Ahora comprenden ese concepto? Sí. Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros nos la pasamos es con el tema de sacar electrones de su órbita. Ok, vamos a pasar entonces a la actividad número 2 de aquí mismo. Vamos a ver qué nos trae. Entonces, aquí hay algo importante, la ley de las cargas. Ya sabemos que hay cuerpos cargados, hay aniones y hay cationes. Bien, observemos la ley de la carga. El señor Coulomb, en el material del libro usted va a encontrar la ley de las cargas, la ley de Coulomb famosa. Y la ley de Coulomb nos dice a nosotros que dos cargas eléctricas puntuales, ¿ah? Q1 y Q2, en este caso tenemos Q1 y Q2. Esta sería para nosotros Q1 y esta parecía para nosotros Q2, ¿verdad? Ejercen una sobre otra una fuerza de atracción o de repulsión. Son directamente proporcionales al producto de dicha carga e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que la separa. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo tengo un cuerpo cargado. Este está cargado como el de la izquierda, ¿cómo está cargado? ¿Positivo o negativamente? ¿Catión o anión? Negativo. Catión. ¿El negativo es catión? Sí. Ion. Revisemos pues la actividad 1. Cuando tenemos un catión, cuando está cargado positiva, ¿qué? Realmente. Así que es un anión. Ah, vio, era un anión. Interesante. ¿Y los demás estudiantes dónde están? ¿Se fueron? Ahí está Rafael, que no sé si habla o no, y Kevin y Chayanne, que no. Ok. Entonces aquí tenemos, miren,
tenemos una fuerza de atracción. ¿Por qué atracción? Porque las cargas de este cuerpo son diferentes a esta. ¿Por qué me doy cuenta? Este está cargado negativamente, ¿es un anión o un catión? Un anión. ¿Y este qué es? Catión. Porque tiene un exceso de carga positiva. Ahora vamos acá abajo, repulsión. Aquí, ¿cómo son las cargas? El cuerpo de la izquierda es un catión o un anión. Anión. Y el de la derecha es un catión o un anión. Un anión. Unión. Acá, este es un catión o un anión. Catión. Y el de la izquierda, el de la derecha. Catión. Entonces miren, vamos a ver qué sucede. Según la ley de Coulomb, observen, miren lo que está sucediendo con la carga. Explíquenme qué pasó. Los que tienen carga diferente se atraen, los que tienen carga igual se repelen. Correcto. Vamos a resetearlo de nuevo. A estos efectos se le llama atracción y esto es repulsión. Y esa es la conclusión que usted tiene que sacar de la ley de Coulomb. Ok, ¿en términos de qué esa ley? ¿En términos de qué? Ok, vamos a abrir aquí para que veamos una fórmula importante. Aquí está la ley de Coulomb. Lo ven en pantalla. ¿Y qué hemos dicho? Que Q1 es la carga, ya sea el catión o el anión, multiplicado por Q2, catión o anión. Y que esta fuerza, que le vamos a llamar ya sea de atracción, si son cargas diferentes, o si son cargas iguales, le vamos a llamar de repulsión, es igual a qué? Directamente proporcional a cuánto valga cada una de estas cargas. Recuerden que la carga se mide en coulombs y aquí también está representado, e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. ¿Ok? Entonces podemos ver que aquí hay atracción y acá hay repulsión, ya sea catión o ya sean aniones que se acerquen igual. Entonces, muchachos, la K, ¿quién es la K? La K no es más que ¿qué es la K? Es una constante de proporcionalidad K y vale 8.987 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado. Todavía no vamos a entrar en ecuaciones, sino en la próxima clase. Lo que quiero que comprendan el concepto. Entonces es importante tener claro que cuando usted frotó y las cargas se movieron de un lado a otro, por ejemplo, usted tiene ahora un cuerpo cargado positiva o negativamente, alrededor de ese cuerpo que usted acerque, los papelitos se van a pegar. ¿Por qué se van a pegar? Porque ahí hay un campo eléctrico. En pocas palabras, cuando un cuerpo se encuentra cargado, ya sea positiva, como lo aparece en la figura, o negativamente, alrededor de él se desarrollan líneas de campo eléctrico que hacen que esos papelitos se peguen o no se peguen al peine cuando usted lo frotó. ¿Qué quiere decir? Cuando el cuerpo queda cargado, automáticamente adquiere una propiedad. Y esa propiedad se llama campo ¿qué? Eléctrico. Y no es más que una región del espacio en el que una carga eléctrica está sometida a una fuerza de carácter eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga eléctrica de los papelitos, al sentir la fuerza del campo eléctrico, lo va a atraer. ¿Qué fue lo que pasó en la animación que ustedes tenían aquí? Por ejemplo, aquí fue de atracción, mírenlo aquí, y acá fue de repulsión. ¿Qué hizo que se atrayeran? El campo eléctrico, porque este cuerpo ya está cargado. Aquí también, ¿qué hizo que se repeliera? El campo ¿qué? Eléctrico. Si no fuese por el campo eléctrico, no se puede producir ni atracción ni repulsión. Por eso hago la pregunta: si un cuerpo es neutro, ¿se desarrolla campo eléctrico alrededor de él? ¿Qué usted me contesta, sí o no? No. No, porque ¿qué se necesita para tener un campo eléctrico? Que tenga carga positiva o negativa. Exactamente. Si no tiene carga positiva y no tiene carga negativa, no se puede desarrollar el campo eléctrico. Importante eso. Bien, basado en esto, entonces los conductores, sus átomos, tienen electrones en las órbitas más externas que necesitan poca energía para salir de ella.
De hecho, estos átomos comparten estos electrones con átomos cercanos, con lo que se forman la llamada nube electrónica de los metales. En los aislantes, los electrones están fuertemente ligados a su órbita, que es este caso que está aquí, siendo muy difícil o prácticamente imposible sacarlo de ella. Cuando esto ocurre, es generalmente porque se produce la destrucción del aislante. Por eso que los materiales plásticos están cubiertos, cubren los alambres. La madera también es un buen aislante, ya, porque estos electrones, ¿verdad?, están fuertemente ligados y son neutros. En el caso de los conductores, pasa lo contrario, ¿verdad? Sus átomos tienen electrones en la órbita más externa que necesitan, ¿verdad?, poca energía para salir de ella. El caso del cobre tiene electrones, un solo electrón en la última capa, y él con poca energía brinca de ahí. Así que lo podemos convertir en un conductor. Bien, actividad número 4. No quiero entrar aquí todavía en la conformación de la corriente eléctrica, pero sí es importante tomar en cuenta lo siguiente, que nosotros, regresando a la imagen que está acá, nos vamos a dar cuenta de la diferencia potencial. Ya les expliqué, ¿verdad?, que necesitamos dos cuerpos cargados, ¿verdad?, para poder obtener una diferencia potencial, y que cuando yo acerco un alambre y uno de los dos terminales, entonces se produce un flujo de electrones por atracción a el polo positivo, y aquí es donde se produce lo que se llama la corriente eléctrica. Quiero cerrar con esta parte. La corriente eléctrica se produce por la diferencia potencial que hay entre dos cuerpos cargados. Y si yo acerco lo uno con un material como el cobre, ya vieron que es un buen conductor. Los electrones que se encuentran débilmente ligados en la última capa fluyen entonces de manera ordenada buscando el potencial positivo por la ley de la carga. O sea que cuerpos cargados con diferentes cargas, positivo y negativo, atraen, y los cuerpos cargados negativos con lo negativo del electrón entonces se repelen. Esos electrones son atraídos entonces al terminal positivo. El movimiento de electrones que se establece con el conductor eléctrico se denomina corriente ¿qué? Eléctrica. Y a la diferencia de carga que se establece entre los dos cuerpos cargados eléctricamente y que es el causante del movimiento de electrones, se le conoce por otro nombre como tensión o diferencia de potencial. Entonces es importante, muchachos, que nosotros tengamos claro el concepto de cómo se produce la electricidad. Primero, tiene que haber una diferencia potencial. Segundo, tiene que haber un material conductor que tenga electrones fácilmente inducidos por el campo eléctrico al punto de ser atraídos por un terminal con carga contraria a los electrones. Es decir, vamos a ver aquí, por ejemplo, el concepto de electricidad para cerrar el tema que estamos estudiando hoy. Bien, ¿alguien me puede leer la animación? Si imaginamos un conductor formado por una hilera de átomos de cobre, Cu, podemos ver cómo se mueven los electrones por el conductor gracias precisamente a esa movilidad de lo que hablamos anteriormente. Los elementos de la última capa los electrones de la última capa van pasando de un átomo al continuo, de manera que cada átomo no es propietario del electrón más externo, pero siempre posee carga eléctrica neutra, pues que va a tener en todo momento el mismo número de electrones y de protones. Pues bien, se define como corriente eléctrica al movimiento de los electrones por el conductor. Ahora bien, ¿por qué los electrones de la última capa van de izquierda a derecha y no se intercambian y no van aleatoriamente del 1 al 4 átomos y después regresan al 3? Por ejemplo, la respuesta a esto lo veremos un poco más adelante. O sea que él va en forma ordenada. ¿Están viendo cómo el electrón azul más grande, la bolita más grande, va fluyendo? Sí. ¿Por qué pasa eso? Entonces yo le hago una pregunta. De este lado que está acá, ¿quién me podría decir qué potencial tengo? ¿Un cuerpo cargado o qué terminal tengo
en este cuerpo, ¿cómo estaría cargado? ¿Positiva o negativamente? Tengo un catión o un anión por aquí. Anión. Un anión. ¿El anión tiene carga negativa o positiva? Negativa. Ajá. Entonces, ¿por qué se mueve el electrón hacia la derecha? Buscando entonces acá un cuerpo otro más que me responda. Si aquí hay un anión, aquí tiene que haber ¿qué cosa? ¿Un qué? Un catión. Un catión. ¿Por qué? Para ¿Por qué que los electrones vayan hacia ese cuerpo. ¿Por qué? ¿Por la ley de qué? Por la ley de atracción y repulsión. No, ¿cómo se llama la ley? Ah, No, yo no he hablado de Ohm todavía. no. Ley de Coulomb. Coulomb. Estamos estudiando hoy la ley de qué? De De Coulomb. Coulomb. Y la ley de Coulomb que dice que si los cuerpos, ¿verdad? Se encuentran con cargas iguales, se repelen. ¿O qué hace? Aquí hay un anión, me digo, ¿verdad? Ujú. Y es negativo con el electrón libre que se encuentra dentro del cobre, lo va a, por decir así, repeler. Y acá va a haber un catión que lo está esperando. Entonces se aplica también la ley. Cuerpos cargados diferentes, con diferentes cargas, diferentes signos. En este caso, el catión, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo tiene el catión? ¿Qué signo tiene el catión? Correcto. ¿Qué carga tiene el catión? Carga positiva. Positiva. Entonces los electrones del átomo de cobre tienen carga de qué tipo? Negativa. Entonces los atrae. Tú los empujas, pero yo los espero acá. ¿Lo vio? Ok. Entonces es importante esto. Nosotros necesitamos una diferencia potencial que se forma entre ¿quién? Entre el anión y ¿quién más? Y el catión. Si no existiera eso, no existe campo eléctrico. Recuerden, si este catión, este anión, tiene un campo eléctrico que produce la repulsión, entonces aquí hay un campo eléctrico que produce la atracción. Sí. ¿Ya lo vio? Esto es lo que yo quiero que esté claro. Entonces la corriente eléctrica fluye de manera ordenada y por eso entonces decimos que tiene un sentido. A este sentido que acabamos de estudiar se le llama sentido real de la corriente. Más adelante, cuando demos circuito, van a ver que se usa el sentido contrario. ¿Por qué el sentido contrario? Ya lo explicaré después, pero ahora mismo este es el sentido real de la corriente eléctrica. Bien, chicos, repasando los conceptos que hemos visto. Hoy hemos aprendido, primero que todo, historia de la electricidad. Sí. Número 2, hemos aprendido cómo a lo largo de la historia se formó y se descubrió el concepto de electricidad. Deben hacer una línea de ¿qué? Del tiempo. Hoy aprendimos sobre el átomo, cuando se encuentra de forma neutra, ¿verdad? Y cuando se encuentra cargado, se convierte, ¿verdad?, en un ión. Si es un ión positivo, ¿cómo se le llama? Catión. Y si es un ión negativo, Anión. anión. Rafael, no te escucho y te estoy evaluando, Rafael. Entonces es importante que participes. Ahora, nosotros hemos entendido que para que se forme el flujo de corriente eléctrica se requieren 3 elementos. El primer elemento, debe existir una diferencia potencial. ¿Entre quién? Entre el catión Y el anión. Y debe existir un elemento conductor. ¿Como cuál? Ejemplo, El alambre. el alambre no. ¿De qué material? De cobre. Y obviamente, ¿qué va a pasar dentro de él? Los electrones van a fluir desde un potencial más alto. Por eso decimos que el catión el anión proporciona un potencial, de un potencial más bajo, hacia un potencial más alto que lo proporciona el catión. Y van a repeler los electrones libres dentro del cobre para que fluyan en un sentido. Cuando todos los electrones fluyen en un sentido, forman la corriente eléctrica, que es la base de lo que vamos a conocer más adelante como la ley de Ohm. Otro aspecto importante, la ecuación que vimos. ¿Qué nos dice la ecuación de la ley de Coulomb? Que la fuerza es directamente proporcional al tamaño de la carga e inversamente proporcional a la distancia que hay entre ellas. Y que existe atracción entre dos cargas de signo diferente o dos cuerpos cargados de manera diferente.
o sea, positivo y negativo, y existe repulsión entre dos cuerpos cargados de manera igual, o sea, ya sean cationes o ya sean aniones. La ecuación que vimos, que la vamos a utilizar más adelante para calcular esa fuerza de atracción o de repulsión, dentro de esa ecuación hay una constante K, que significa 8.987 por 10 a la 9 newton metro cuadrado colon a la menos 2 cuadrado. Otro aspecto importante es la carga del electrón. ¿Cuál es la carga de un electrón, dijimos? Negativa. ¿Cuál es la carga? La cantidad. Cuando digo cuánto es la carga de un electrón, usted tiene que enfocarse en la cantidad. Hablamos de 6.25 trillones de ¿qué? O 6.20, perdón, hablamos de un electrón. ¿Cuál es la carga de un electrón? La carga de un electrón. A nadie le gusta, generalmente entender una. La carga de un electrón. Está cargado. ¿Qué área estás trabajando? Varios. Jóvenes, yo se lo dije. La carga de un electrón está en el software. Vamos a compartirlo acá. El electrón está cargado. Andate. Ok. Está cargado de electricidad negativa igual a 1,602 por 10 a la menos 19. Colón. Hay alguien en el micrófono que está, por favor, hablando. 1,602 por 10 a la menos 19 colón. Y su masa es 9.1083 por 10 a la menos 28 gramos. Bien, quiero que vean la siguiente actividad rápidamente en esta página. Miren la actividad esta. Dice que un column tiene 6.3 por 10 a la 18 electrones. O sea, 6.3 trillones de electrones. Trillones de electrones. Un column. Aquí hay una actividad. Dice, determinen la carga eléctrica que tiene una barra de ebonita. Si una vez frotado posee un exceso de 25.2 por 10 a la 18 electrones. Para eso hay que dividir los 25.2 por 10 a la 18 electrones entre lo que equivale a cada column. Ya dijimos que un column es 6.3 por 10 a la 18. Significa que esa barra bonita tiene 4 columns de carga negativa. Por ahí le voy a dejar un problemita por resolver. Pero este problemita, lo que usted tiene que saber siempre es que este es una constante. ¿Me explico? Ok. El column es la cantidad de carga que tiene un cuerpo y se mide la cantidad de electrones que tiene ese cuerpo. Para completar un column tenemos que tener 6.3 por 10 a la 18 trillones de electrones. Quiere decir que en base a eso, si yo quiero saber la cantidad de column que tiene un cuerpo, tengo que saber la cantidad de electrones que tiene, o viceversa. Sabiendo la cantidad de column, yo puedo aplicar la equivalencia y puedo encontrar la cantidad de electrones que tiene. Eso es para la próxima semana, cuando veamos los problemas con calcular cantidad de carga de los cuerpos y la ley. Vamos a utilizar la ley, ¿verdad?, de Coulomb, esta fórmula que está aquí. F igual K, Q1 por Q2 entre D cuadrado. Bien, joven, yo creo que hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que ustedes repasen las actividades que aparecen aquí y, por ejemplo, le den una vuelta a los dos software y alguna pregunta, muchachos, con lo que hay que hacer. Voy a volver a editar la tarea y la voy a volver a mandar para pedirle lo de la línea del tiempo, y le voy a agregar un documento de cómo se hace una línea del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Recuérdense, en un video, la línea del tiempo, resolver esto, y le voy a dejar un problemita sobre la ley de Coulomb para que vean, sobre la cantidad de cálculo de Coulomb como aparece aquí,
circunscríbanse a este ejemplito que está aquí y van a poder calcular usando su calculadora científica. Vamos a ver cómo le va. Así que agregaría esos dos elementos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No. Comentarios. Voy a escucharlo a todos. Comentarios. Ya de compartir. Pues la verdad estuvo muy interesante la clase porque se aprendieron muchas cosas sobre la electricidad que no conocíamos. Estuvimos viendo ¿cómo se llama eso? Estuvimos hablando sobre los iones y catones que por lo menos yo no conocía el significado de ellos. Iones positivos se llama. Iones positivos, ¿cómo se le llama? Catión. Iones negativos, anión. Sí, cuando usted me habla de un catión o un anión, ya estamos hablando de cuerpos cargados positivamente o negativamente. Y también estamos hablando de cuerpos que pueden tener un exceso de electrones. Si tiene un exceso de electrones, está cargado negativamente, anión. Y si tiene una deficiencia de electrones, o sea que le faltan electrones, es un catión. ¿Estamos claritos? Cargado negativamente, positivamente. A ver, ¿quién más? Agregar algo de lo que aprendió hoy. No, sí, eso no sabía sobre las personas del pasado para llegar a lo que estamos ahora, ¿no? Lo que estamos dando es gracias a ellos, lo que tenemos nosotros en estos días es gracias a ellos. Y eso es muy interesante. ¿De todos los autores cuál te llamó la atención, Rafael? ¿De todos los autores cuál te llamó la atención? De todos. No, que no me acuerdo, pero sí voy a hacer la línea del tiempo. Pero sí, me agradó todo, o sea, lo voy a repasar. Porque es una información valiosa, ¿no? No es algo que usted lo dio y ya se me olvidó. Ok, esto es importante que tengan algo claro. Agréguenle color, esa línea del tiempo, creatividad, imagen, lo que ustedes quieran, pero circunscríbanse a los parámetros de la línea del tiempo. Vamos a escuchar a Samuel. Bueno, la clase de hoy fue muy, como que, fue muy importante, por así decirlo. Aprendieron muchas cosas, como electricidad, significado, tipo, lo que es átomo, lo que es un anión, un catión, el anión cargado negativamente, el catión positivamente, lo que es un campo eléctrico. Exacto, una diferencia de potencial que es lo que crea, ¿verdad?, el concepto de voltaje. Sin ese voltaje no tenemos corriente. ¿Estamos claritos? Sí. Bien, vamos a ver el chat de los compañeros. Kevin.